buenas noches a cada uno de los que nos están viendo en la transmisión en Facebook. Este evento lo organiza el Centro de Investigación Multidisciplinaria Ingeniería y Construcción, CIMIC. Mi nombre es Jané Maribel Romero Espinal, miembro del equipo de logística y moderadora de la presente sesión. Hoy damos inicio a los jueves de ingeniería, presentado el tema Importancia de la aplicación del modelo BDC a las obras públicas. Contamos con la participación de un ponente de primer nivel, que es el ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto. Él es un ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Ingeniería con 46 años de experiencia profesional en Perú, Venezuela, México y también conferencista nacional e internacional. Ni más que decir, teniendo todo esto en consideración, cedemos la palabra al ingeniero para que pueda presentar su ponencia. Lo escuchamos, ingeniero. Muy bien, entonces ya vamos a empezar entonces la ponencia. Importancia de la aplicación del modelo BDC a las obras públicas. Ok, perfecto. Bien, entonces vamos a ver la agenda que he preparado. La agenda tiene, como ustedes pueden ver, claramente 6 puntos importantes. En los 6 puntos importantes, el primero es el marco conceptual clave, donde vamos a ver todo lo relacionado con la importancia de la infraestructura. En este caso también vamos a ver cuál es la brecha de infraestructura que tiene el Perú. Después vamos a ver la problemática de las obras públicas. Es decir, aun cuando tenemos una brecha muy grande en el Perú, además hay un problema con las obras de infraestructura, de que muchas veces tienen más plazos, más costos e incluso no se concluyen muchos trabajos. Después de ver esos 2 primeros aspectos en esta presentación, vamos a empezar a ver el marco conceptual del BDC. El BDC son las siglas del Virtual Design and Construction, que es un modelo desarrollado por la Universidad de Stanford. Lo vamos a ver también. Es muy importante este asunto que quiero resaltar, dado de que estamos acá trabajando con el equipo de la Universidad de Puno, Universidad Nacional de Puno, donde se requiere que todas las universidades en el Perú, sean públicas o privadas, puedan establecer centros de investigación importantes. Como punto 4 vamos a ver los beneficios de la aplicación del BDC aplicado a las obras públicas. Y finalmente, casi finalmente, vamos a ver qué acciones habría que hacerse vía el Estado, vía el sector privado y la academia para lograr captar esta metodología nueva y los avances e innovación que se dan. Y finalmente las conclusiones. Entonces vamos a empezar entonces a visualizar nuestra agenda, que ya le expliqué los 6 puntos. Pasamos y empezamos con el marco conceptual. En este marco conceptual, lo primero que vamos a ver es un video. Este video, les anticipo, dura unos 3 minutos y lo que vamos a ver es la importancia que tiene la infraestructura en el mundo. Es una cosa enorme porque en el mundo se está trabajando y evidentemente tiene una serie de impactos. Entonces, vamos a ver este video para que de esa manera podamos visualizar esto. La construcción es uno de los sectores más importantes del mundo. Disculpen, ¿el audio está correcto? Sí, lo escuchamos correctamente. Conforme, el gracias. último análisis mundial produjo 10 trillones de dólares gastados en bienes y servicios relacionados a la construcción cada año. También consume aproximadamente el 40% de toda la energía que se consume en el mundo. Estamos hablando de uno de los sectores más importantes y fuertes a nivel mundial. Sin embargo, el sector tiene un intratable problema de productividad. A los ingenieros civiles y arquitectos se nos hace normal que un proyecto se retrase. Es normal que se pida más concreto, que se desperdicie material. Por ello, la productividad de la construcción baja. Si vemos otros sectores de negocio, su nivel de productividad sube, a excepción de la construcción. Una de las grandes razones por lo que la productividad de la construcción baja es porque estamos utilizando los mismos métodos, las mismas herramientas y equipos. Observen cualquier edificio que se está construyendo y verán que se construye como hace 5, 10, 15 o 20 años. Actualmente la dificultad de la arquitectura es mucho más compleja. Hay más competencia en el mercado, menos presupuesto y seguimos utilizando los mismos métodos. Como ingenieros, hemos aplicado tecnología a la construcción. Esta tecnología la hemos dividido en 3 etapas. La primera etapa fue cuando nosotros realizamos los planos a mano. Es decir, en un plano dibujamos dimensiones, líneas y textos de un proyecto y con ese plano se construía. La segunda etapa fue la etapa digital.
donde entra la tecnología CAD. Por sus siglas en inglés, es un dibujo asistido por computadora. En esta tecnología, por primera vez, avanzamos digitalmente con la información. Pero si nosotros imprimimos un dibujo hecho en digital y lo comparamos con un dibujo hecho a mano, la diferencia es nula, porque en ambos planos nos están enseñando líneas, textos, algún tipo de información para construir. Pero al final, a los obreros de construcción no les importa si el plano lo hiciste en digital o lo hiciste a mano. Por ello, en cuestión de productividad, no avanzamos. La tercera etapa es lo que muchos dicen es el futuro de la construcción, pero realmente ya se está desarrollando en el mundo. Es la tecnología BIM. Por sus siglas en inglés es Building Information Modeling, la cual significa que es un modelo a través de la información. La palabra clave de BIM es la I de información y funciona por medio de elementos tridimensionales, donde nosotros vamos a añadir mucha información, pero aparte tenemos información de todas las disciplinas que están participando en la construcción. Normalmente en la construcción el ingeniero es el que utiliza el programa de ingeniería, el de administración utiliza Excel, el de compras utiliza otras herramientas y eso disminuye la productividad. La tecnología BIM agrupa en un solo modelo tridimensional toda la información para que el área de compras, de administración, de ingeniería tengan todos los datos de la construcción. ¿Cómo funciona la tecnología BIM? Imaginemos que modelamos una columna o un elemento y este elemento tiene toda la información técnica que le sirve al ingeniero, como su área, volumen y dimensiones. Pero también sabemos el costo del elemento, qué proveedor fabricó el elemento, si el elemento está en la obra o no está en la obra. Cada diferente disciplina tiene la información que requiere y participan el área de costos, de administración, de ingeniería y todas las diferentes áreas en una construcción. Una de las ventajas de la tecnología BIM es que con esta información digital creamos los llamados modelos construibles. En este modelado se utilizó el software TechStructure, donde vemos vigas, tornillos y otros elementos para poder fabricarlos. Nos estamos asegurando de que estamos creando piezas que se van a ensamblar perfectamente en la obra. Otra de las ventajas de la tecnología BIM es poder conectarla a la realidad virtual. La realidad virtual es una realidad donde nosotros ya tenemos el modelo tridimensional y podemos ver a través de los lentes de realidad virtual. Por ejemplo, un edificio. Podemos girar sus elementos, medir dimensiones y escalarlos. Además, si ponemos a escala real el edificio, podemos ver y caminar por el edificio. Podemos ver toda la construcción con los lentes y estar conectados con la realidad virtual y la vida real. La ventaja es que podemos modificar más fácilmente algún elemento virtual que puede obstruir un elemento ya construido en la vida real. Cuando hablamos de esta tecnología, muchos dicen que es el futuro de la construcción, pero la verdad es que actualmente en el mundo grandes empresas y países lo utilizan. En el mundo, el país que lidera el desarrollo y la generación de proyectos BIM es Estados Unidos, seguidos de Reino Unido y Alemania. El proyecto Hudson Yards es un proyecto totalmente BIM situado en Nueva York. Es el proyecto residencial más importante de toda la historia de los Estados Unidos. A nivel latinoamericano, México, Chile y Brasil llevan la delantera en la generación de proyectos BIM, seguidos de Perú, Colombia y Argentina. Sin embargo, la tecnología BIM no crece al mismo ritmo en todo el continente. Y lo cierto es que en la mayoría de los países, el cambio en la tecnología BIM sigue una progresión muy lenta. La tecnología BIM llegó para quedarse y debemos seguir implementándola en la normatividad de nuestros países para mejorar la productividad de la construcción. No te olvides seguirnos en todas tus redes sociales. Búscanos como OAC Ingeniería. Soy Carlos Vidal y nos vemos en el próximo video. Muy bien, entonces ustedes han visto lo importante de este video, ¿no? Hay muchas cosas que hay que resaltarlas. Lo primero, diría yo, la primera conclusión es que todas las universidades del Perú, públicas o privadas, creo yo que deberían ya estar enseñando a sus alumnos de arquitectura e ingenierías todo lo que es basado en BIM. Es lo que yo creo sería lo primero que teníamos que tener como garantía. Ahora, estamos viendo claramente que la productividad de la construcción es baja. Ahí vieron la curva, la gráfica de la Universidad de Stanford. Y segundo, de que claramente dijo el relator de que se están utilizando procesos, métodos, tecnologías
anteriores, aun cuando las condiciones actuales han cambiado sobremanera, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a ver, estimados amigos, el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Este documento fue publicado el 28 de julio del año 2019. Como ustedes verán, el nombre es muy sugestivo. Infraestructura para la competitividad. Es un plan de largo plazo. Evidentemente que acá vamos a visualizar, lo primero, estimados amigos, es lo que ustedes pueden ver en este cuadro que he tomado de este plan, la brecha que existe en el corto plazo, es de 117.183.000 millones de soles. En el largo plazo, sumando la brecha en agua, en saneamiento, en telecomunicaciones, en transportes, electricidad, educación, salud y hidráulico. Y por supuesto, observen también ustedes que ven que en el ambiente rural la brecha es más alta en lo que es agua y saneamiento. En saneamiento es 28.000 millones de soles, para decir un ejemplo. Ahora, en lo que corresponde a la brecha de largo plazo, llega a la cifra de 363.452.000 millones de soles. La suma de esas de acá nos va a dar que hay una brecha de más que supera los 400.000 millones de soles. Esta brecha afecta en muchas formas al país. Evidentemente baja la productividad, aumenta la pobreza. ¿Por qué aumenta la pobreza, estimados amigos? Porque no tenemos aeropuertos adecuados, no tenemos carreteras adecuadas, no tenemos comunicaciones vía internet, no tenemos agua. Como ustedes verán, que el agua y saneamiento en la parte rural es una brecha muy alta, lo cual significa que afecta porque a muchos niños les da anemia y una serie de problemas más. Entonces, bien, este documento toma en cuenta 4 líneas de acción: la llamada Agenda País, luego la predictibilidad de las inversiones, tercero, la eficiencia en el uso de los recursos, y cuarto, desincentivos a la corrupción. Entonces yo quisiera tocar, basado en nuestro objetivo de nuestra conferencia, el tema de la eficiencia en el uso de los recursos. ¿Qué significa eso? Miren lo que dice acá claramente, ¿no? Lo he puesto en amarillo. La planificación y priorización de proyectos con mayor impacto en la sociedad y en cada sol invertido es utilizado en el mejor fin disponible. Asegurar una eficiente asignación de recursos públicos vinculados a las restricciones fiscales y presupuestales del Estado peruano. Evita a la vez duplicidad en el uso de los recursos. Acá, por ejemplo, quiero mencionar, estimados amigos, la obra de la línea Metro 2. Esta obra tenía una fecha planeada de término y ahora se ha ampliado muchos años más. Entonces, eso es importante. Y la parte superior, la Agenda País. Un plan de infraestructura tiene que ver con el mediano y largo plazo del país. Tiene que ver con la continuidad de las políticas. ¿Eso qué significa, amigos? Significa que no importando el presidente que ingrese a tomar el gobierno, debe seguir unas políticas públicas referidas a la infraestructura. Muy bien, ahora pasaremos a ver otro documento de suma importancia. A ustedes pueden ver claramente, este documento se llama Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública. OCDE, las economías más avanzadas del mundo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a visualizar? Nos habla de la integridad pública, una estrategia contra la corrupción. Entonces, acá vamos a ver la frase siguiente. Dice, la corrupción es señalada hoy en día como la principal preocupación de los ciudadanos por encima de la globalización o la migración. Les quiero comentar, aun cuando no lo he puesto en esta presentación, no he tocado, hay un informe del 2020 de la Contraloría, donde el informe es muy sugestivo, el título. Ellos han hecho un estudio para determinar el tamaño de la corrupción. Y para que ustedes tengan una idea, amigos, solamente una idea así global, para que lo tengamos en la cabeza, el impacto económico de la corrupción, el más alto en las regiones del Perú, es en el Callao. Y llega al 25%. ¿Qué significa esto, amigos? 25% del presupuesto de una obra se va en corrupción. Y fíjense lo que dice la OCDE. Acá ustedes lo ven. Dice, entre el 10 al 30% de la inversión en un proyecto de construcción financiado con fondos públicos puede malgastarse debido a mala gestión y corrupción. Entonces acá yo me salgo un poquito de la corrupción que ya les dije que llega al 25% en el Callao. La mala gestión. La mala gestión, ¿qué significa, amigos? Que una obra tenga más plazo, que una obra tenga más costo, que una obra, digamos así, tenga problemas de resolución, de arbitraje y todas esas cosas. Todo ese conjunto de acciones es mala gestión. Por lo tanto, tenemos que hacer algo como país. Entonces, vamos a ir avanzando acá.
Ahora, igualmente, ¿qué nos dice OCDE, amigos? OCDE nos da este documento que es sumamente importante, dice, hacia infraestructuras exitosas. ¿Por qué tenemos que tomar nosotros en cuenta este aspecto, estimados amigos? Porque si un proyecto de infraestructura no es exitoso, ¿qué va a pasar? Pensemos por un momento. Si los hospitales que se vienen construyendo en el país no terminan en el plazo y en el costo, la pregunta, ¿eso va a afectar a la salud de la población? Por supuesto. Si los proyectos de carretera no se cumplen en los plazos, ¿va a incrementar los costos operativos y logísticos? Por supuesto, amigos. Entonces, ¿qué dice acá OCDE? ¿Qué nos dice? 10 retos claves para la gobernanza y opciones de política. Entonces, OCDE, siendo los países más avanzados en el mundo, da esta recomendación. Se necesita infraestructura exitosa, desde el inicio hasta el fin. Y da 10 recomendaciones. Por supuesto que yo no voy a tomar en cuenta, voy a leer todo el documento, ese documento de como 14 páginas. Pero acá hay una parte importante, ¿no? Dice, infraestructuras públicas de calidad ayudan al crecimiento, a la mejora del bienestar y a la creación de puestos de trabajo. Sin embargo, la inversión en infraestructuras es compleja. El camino desde la concepción del proyecto hasta la construcción y explotación de la infraestructura es largo y está plagado de obstáculos y dificultades. Una de las principales razones por las que con frecuencia los proyectos de infraestructura no cumplen con el calendario y el presupuesto establecidos ni con los objetivos previstos sobre el suministro de servicios es una gobernanza deficiente. Entonces, amigos, estas cosas son las que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué nos está diciendo? Ya estamos viendo OCDE en integridad, OCDE en infraestructura exitosa. Ya estamos viendo una serie de temas que nos van a decir cuál es el reto que nos queda como país. Entonces, acá también dice, ¿no? Muchos países, en vez de contar con una estrategia integrada, dependen de planes sectoriales. Otro aspecto fundamental. ¿Cómo interpretamos esto, amigos? Que acá hay una propuesta que dice, muchos sectores, estamos hablando de sectores, justicia, vivienda y construcción, salud, educación, y etcétera. Diversos sectores que trabajan proyectos de infraestructura. Y ese es un problema. Quizás sea mejor analizar si un único sector se hace cargo de la infraestructura en el Perú. Pero ese es un tema que simplemente lo menciono. Muy bien, acá dice claramente, ¿no? Se ven expuestos a la corrupción, la captura y la mala gestión. A lo largo del ciclo de infraestructura, aunque la mayoría de los países así lo reconoce, los instrumentos de integridad existentes dejan con frecuencia vacíos sin cubrir. Finalmente, acá dice otra parte, ¿no? La falta de un proceso de consulta bien gestionado puede hacer que hasta los mejores proyectos fracasen. ¿Qué significa que los mejores proyectos fracasen, amigos? Que un proyecto que se está manejando y no se hace la consulta a la población comienza a tener rechazos al proyecto y puede paralizar el proyecto. Y todos los contratos que ya han fijado pueden tranquilamente afectar al país y a su imagen. Entonces acá tenemos unos textos más, pero yo quiero simplemente acá revisar con ustedes rápidamente los retos, ¿no? Los 10 retos. Ahí dice gestionar las amenazas para la integridad, elegir la modalidad de suministro de infraestructura, garantizar un diseño regulatorio adecuado y una serie de elementos más que son las 10 reglas de oro. Ahora vamos a ver, estimados amigos, un documento totalmente clarísimo por su importancia. Es otro informe del Banco Interamericano de Desarrollo. Yo les recomiendo, muy estimados amigos, a todos los que nos están siguiendo a través del Zoom y a través del Facebook, en este caso que se ha tomado decisión por el hackeo que se ha hecho, es de que estos informes del BID y Banco Mundial y estos son gratuitos en Internet. Entonces, este documento lo que hace es mirar la infraestructura, no como el proyecto de infraestructura, sino por el servicio que brinda la infraestructura. Acá entra un concepto que ustedes tienen que tenerlo muy presente. Todo proyecto, y en este caso los proyectos de infraestructura, tienen un concepto que se llama el objetivo de calidad del proyecto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de calidad de un proyecto? Es el servicio que brinda el producto del proyecto. Ejemplo, amigos, si estamos hablando de un hospital, hacemos el proyecto del hospital completo desde la concepción, la idea, lo desarrollamos y todo. Lo más importante no es el hospital, sino lo más importante, evidentemente, que el hospital como infraestructura hay que tenerlo en el plazo y en el costo y los niveles de calidad necesarios. Pero lo más importante es que ese hospital dé el servicio que la población espera. Ese es el punto importante, por eso que es tan necesario este documento del Banco Interamericano de Desarrollo que dice de estructuras a servicios,
el camino a una mejor infraestructura en América Latina y el Caribe. Entonces acá vamos a tomar el tema del concepto. La palabra infraestructura tiene diferentes significados para diferentes personas. La mayoría suele asociarla con estructuras como puertos, aeropuertos, caminos, alcantarillado y centrales eléctricas. Son menos las que las asocian con los servicios que esas estructuras prestan, aunque lo consumen son estos servicios. Por ejemplo, ¿no? La electricidad, el transporte, el agua y el saneamiento son servicios indispensables en las sociedades modernas que permiten que las personas sean productivas, saludables y alcancen sus aspiraciones. Y ese es el problema que tenemos, ¿no? El Perú en este momento tenemos problemas de salud, tenemos problemas de conexión de internet para que los niños puedan estudiar adecuadamente. Entonces acá vamos a ver algunas de las cosas que nos muestra este reporte tan importante. Por ejemplo, nos dice la calidad de la infraestructura por regiones de 2008 al 2018. Se supone que acá en las coordenadas se mide la calidad. ¿Dónde están la mejor calidad en infraestructura? En las economías avanzadas, es decir, los países OCDE. En Asia, Europa, Norte del África, América Latina, estamos pues en la quinta posición. Después dice acá, por ejemplo, los servicios de infraestructura del 2008-2019. Dice agua potable, naranja, rural y urbano. Si vemos acá el agua en la parte rural, siempre es menor. Y el caso de Perú, ustedes lo han visto, con el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, igualmente en la parte rural, en agua y saneamiento tenemos más brechas. Más datos acá. Acá ustedes ven los problemas de los servicios de infraestructura identificados por las empresas. En el caso acá tienen ustedes Europa, los porcentajes que apagones. Por ejemplo, les comento, ¿no? Mañana viernes, en la zona donde yo estoy, que es en Lince, no vamos a tener energía eléctrica desde las 6 de la mañana hasta las 15 horas. O sea, 9 horas sin fluido eléctrico. Ahí lo vemos los problemas. Otro, dice la evolución de la calidad de los servicios de infraestructura en América Latina y el Caribe, 2008 al 2018. ¿Quién ha tenido la mejor, digamos así, la evolución en la mejor? Acá vemos Ecuador. Por ejemplo, ¿no? Acá está nuestro país, Perú, ha tenido un comportamiento ahí que dice 24%. Después dice acá otro gráfico, tenemos la inversión que se ha hecho en infraestructura, ¿ok? Acá tenemos, perdón, disculpen, infraestructura, entonces acá está Perú, tiene una inversión privada en naranja y pública en verde. Entonces, ¿a dónde nos queremos orientar? Hemos dicho nuestro tema de conferencia, BDC en las obras públicas, justamente por todas estas cosas que estamos observando. Después, proporción de ingreso gastado en servicios de infraestructura según la posición relativa en la división global del ingreso. ¿Dónde es el ingreso gastado en el servicio? En América Latina los servicios nos cuestan bastante más. Si acá vimos, fíjense, este gráfico de acá que muestra, observen qué cosa es lo que tiene. Acá vimos todo el mapa mundi por colores. Y acá, ¿a qué se refiere? Los días requeridos para completar todos los procedimientos de permisos y aprobación para proyectos de infraestructura por país. Y cuando es más intenso, ¿qué significa? Que el tiempo para la gestión de los trámites es el mayor. ¿Desde cuánto es el mínimo? Menos de 50 días hasta más de 350 días. ¿Y 350 días cuánto es, amigos? Casi un año. Entonces quiere decir que acá nuestro país, Perú, está en amarillo. O sea, quiere decir que los permisos que tenemos que hacer, gestiones para los proyectos de infraestructura, están en qué orden? Entre 300 a 350 días. ¿Eso qué significa, amigos? Que si un ministerio quiere empezar un proyecto de infraestructura, en los permisos que se necesitan, prácticamente es un año. Ese es el punto que hay que ver. Ahora, otra cosa que tenemos que ver, estimados amigos, en el 2.2 dice los sobrecostos en proyectos de infraestructura financiados por el BID y el Banco Mundial. Y acá están los sobrecostos. ¿Cuánto es lo mínimo? Ustedes ven acá, 9%. ¿Cuánto es lo máximo? 191%. Y ojo, 191% de sobrecosto. ¿Eso qué significa, amigos? Significa si un proyecto es de 300 millones de dólares, hay que tener casi 300 más por el sobrecosto que tiene. Y ya lo ha dicho OCDE, hay mala gestión, ya hemos visto claramente los permisos y una serie de problemas. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que tomar una solución a estos temas. Después, el impacto de las ganancias de eficiencia en infraestructura sobre el crecimiento del PIB. Es decir, si invertimos en infraestructura, ¿cuánto gana un país? En el caso del Perú, llega más o menos al orden de 3.4%. Si invertimos en infraestructura, el PBI crece.
Entonces, finalmente acá, ¿qué es lo que dice este documento del BID? Fíjense, por favor, que es importante esta pequeña lectura. Dice, hacer de la infraestructura una prioridad de políticas. No hay reforma ni medida de políticas que sea por sí sola una solución milagrosa. La infraestructura que se construye hoy durará décadas. El ciclo de los proyectos de infraestructura vincula a la generación que la construye con aquellas que le siguen. Y es precisamente por esto que la construcción de infraestructura debería planificarse rigurosamente y ser resultado de consenso político para responder a las aspiraciones sociales. Para ello, la infraestructura debería ser una prioridad de políticas gestionadas al más alto nivel de gobierno. ¿Eso qué significa? Para evitar que cuando haya cambios de gobierno, se paren los proyectos, ¿ok? Ahora, miren, ¿cómo ganan los hogares? Es decir, nosotros con la infraestructura. En el caso de promedio, acá está, lo ven ustedes, de acuerdo a los quintiles, ingresos altos y los ingresos bajos, en verde. ¿Quiénes ganan más en el Perú? Evidentemente los ingresos bajos. ¿Por qué? Porque de repente una familia que tiene un campo agrícola en una zona y quiere traerlo a la costa para vender, no hay carretera. Pero si ponen la carretera, van a tener más ingresos. Entonces, eso es importante. Y acá ustedes ven los diversos problemas que hay en los diversos países. Bien, entonces con esto, amigos, acá está un señor que tiene un renombre que lo he puesto acá de forma especial. Se llama el arquitecto Patrick McLeamy, el presidente del Building Smart International, una organización sin fines de lucro dedicada a transformar la industria del diseño y la construcción que ayudó a fundar en el año 97. Este señor dio lugar a una curva de McLeamy que la voy a explicar a continuación muy detalladamente. Pero ¿saben qué pasa? Quiero que acá tengamos en cuenta lo puesto que he puesto en amarillo, lo importante de este asunto, que lo voy a revisar con calma con todos ustedes, amigos. Dice, muchas veces pensamos que nuestra mayor inversión se realiza en la etapa de construcción. Sin embargo, el costo durante la operación es la que más deberíamos de analizar y cuidar, ya que dependiendo del tipo de edificación, puede representar alrededor del 75% del costo total de la edificación. Entonces, acá viene su máxima del señor Patrick McLeamy. Dice, por cada $1 invertido en el diseño, $20 son invertidos en construcción y $60 son invertidos en la operación. ¿Qué significa esto, amigos? Es decir, si mejoramos la inversión en el diseño, vamos a tener mejores ahorros en la operación y en la propia construcción y el mantenimiento. Ahora, vamos a ver, estimados amigos, la curva de McLeamy. ¿Cómo entendemos esta curva, estimados amigos, que ya conocen a la persona que la propuso en el año 2005, si no me equivoco, esta curva? ¿Qué tenemos en esta curva, estimados amigos, en el eje de abscisas? En el eje de abscisas, ustedes lo ven claramente, tenemos el concepto. ¿A qué se refiere el concepto? Pensar en el proyecto de infraestructura, ¿ok? Pensar, hoy estamos pensando en un hospital. Luego de eso, ¿qué hay que hacer? El diseño y la ingeniería de detalle. Y luego de eso, ¿qué hay que hacer? La licitación, la construcción, y si estamos hablando del hospital, entra en operación. Eso es la secuencia normal, acá no hay nada de novedad. Eso es lo normal que sigue todo proyecto. ¿Qué tenemos en las ordenadas? El esfuerzo y el efecto. Y acá, ¿qué tenemos? ¿Cuántas curvas tenemos? Empecemos por el orden numérico. Curva número 1, que tiene ese comportamiento que ustedes lo ven claramente, que es una curva descendiente en el tiempo. ¿Qué dice la curva 1? Es la capacidad de influir en costo y las capacidades funcionales. Es decir, ¿qué significa esto? Que yo, si estoy pensando en la conceptualización de un proyecto, es ahí donde tengo más capacidad de influir en el costo y las capacidades. ¿Y eso cómo se interpreta? De acuerdo a lo que dice Patrick McLeamy, que cuando yo hago una muy buena ejercicio del equipo del proyecto acá, puedo bajar mis costos de operación, mi construcción y sobre todo de operación. Pero si lo hago una pobre manejo en esa zona, van a aumentar mis costos de construcción y mis costos de operación. Curva número 1. Pasamos a la curva número 2, amigos. La curva número 2 es la roja. ¿Qué dice la curva número 2? Dice el costo de los cambios de diseño. ¿Qué significa esto? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que estamos diseñando un proyecto, construyendo un edificio. Y en ese momento, digamos, el dueño dice, señores, mire, yo necesito que estos baños de estos departamentos dejen de ser baños así simples, sino que tengan duchas. Señor, pero ya hemos hecho el vaciado del concreto, ya hemos hecho el vaciado todo.
no se preocupen, dígame cuánto cuesta. Y ustedes sacan el costo y pues se hace. Entonces, representa el costo del cambio en pleno proceso de construcción. Entonces, acá anoten eso, ¿no? Si se hacen cambios en la etapa de construcción que no estaban previstos en el diseño, esos cambios tienen este costo que es muy alto. La curva 2. ¿Qué es la curva 3? La curva 3 es la gris que tiene este comportamiento. Dice que es el proceso de diseño tradicional. ¿Qué significa el proceso de diseño tradicional? Es que seguimos la secuencia. Hacemos la conceptualización, hacemos ingeniería y en ese momento, en términos de obras públicas, ¿qué tenemos acá? El expediente técnico. En este caso, acá tenemos el expediente técnico, recuerden, aquí. Y con ese expediente técnico hacemos licitación, construcción y operación. Esa es la curva 3. ¿Cuál es la curva propuesta por el señor Patrick McLeming? Dice curva 4, proceso de diseño buscado. ¿Y qué significa este proceso de diseño buscado? Que justamente el expediente técnico lo debemos tener antes. Pero para tener antes, ¿qué significa? Hay que utilizar BIM, diseño en 3D, estimados amigos. Diseño integrado, como lo explicó el primer video, de que todos los sistemas se integran en un único modelo. Eso es tener el expediente técnico en esta etapa. Si tenemos el expediente técnico en esta etapa, ¿qué va a mejorar? Por supuesto que los costos de construcción van a disminuir y los costos de operación también. Porque al tener el diseño acá en esta etapa con BIM, ¿qué significa? Que todos los sistemas, el modelo arquitectónico, con el modelo de estructuras, con el modelo sanitario, electricidad, todos entran en un modelo integrado y todo eso se verifica. Vamos a ver algunos videos justamente pequeñitos más adelante, pero recuerden, esta curva de McLeming lo que hace es pasar de este punto del expediente técnico aquí, y eso se requiere con trabajo colaborativo. Entonces acá tenemos algunas conclusiones de esta parte que hemos analizado, amigos. Esto sí lo voy a leer completo, ¿no? La palabra infraestructura tiene diferentes significados para diferentes personas. La mayoría suele asociarla con estructuras como puertos, aeropuertos, caminos, alcantarillados y centrales eléctricas. Son menos los que las asocian con los servicios que esas infraestructuras prestan, aunque lo que consumen son estos servicios. La electricidad, el transporte, el agua y el saneamiento son servicios indispensables en las sociedades modernas que permiten que las personas sean productivas, saludables y alcancen sus aspiraciones. Segundo, la infraestructura pública es clave para el desarrollo de las naciones. En el caso del Perú, según el Plan Nacional para la Competitividad, la brecha asciende a 460.335 millones de soles. Imagínense, esa cifra es la brecha que tenemos. Eso, por supuesto, afecta a la pobreza, incrementa los costos y una serie de problemas. Tercero, la planificación de los proyectos de infraestructura es clave para mejorar resultados e evitar impactos en competitividad en el mediano y largo plazo. OCDE, en sus recomendaciones de integridad pública, señala que las inversiones en proyectos de construcción financiados con fondos públicos pueden malgastarse debido a mala gestión y corrupción entre el 10 al 30% de la inversión. 10 al 30%, y el estudio de la Contraloría, como les dije, el tamaño de la corrupción llega al 25%, y la región donde la corrupción es más alta es en el Callao. Quinto, infraestructuras públicas de calidad ayudan al crecimiento, a la mejora del bienestar y a la creación de puestos de trabajo. Sexto, la inversión en infraestructuras es compleja. El camino desde la concepción del proyecto hasta la construcción y explotación de la infraestructura es largo y está plagado de obstáculos y dificultades. Séptimo, una de las principales razones por las que con frecuencia los proyectos de infraestructura no cumplen con el calendario y el presupuesto establecido ni con los objetivos previstos son el suministro de servicios. Es una gobernanza deficiente y esa gobernanza lo tiene básicamente el Estado. Se requiere hacer de la infraestructura una prioridad política. No hay reforma ni medidas de política que sea por sí sola una solución milagrosa. La infraestructura que se construye hoy durará décadas. El ciclo de proyectos de infraestructura vincula a la generación que la construye con aquellas que le siguen. Y es precisamente por esto que la construcción de infraestructura debería planificarse rigurosamente y ser el resultado del consenso político para responder a las aspiraciones sociales. Para ello, la infraestructura debería ser una prioridad de políticas gestionadas al más alto nivel de gobierno. Acá me paro un poco. Todos ustedes, amigos, saben que el 11 de abril hay elecciones. Asumiendo que en primera vuelta salga un presidente, o quizás en una segunda vuelta. ¿Pero a qué se refiere esto? No sabemos quién pueda salir. Pero a lo mejor el presidente que sale dice, nuestros proyectos no caminan.
A eso se está refiriendo el tema, ¿no? Está demostrado que uno de los graves problemas que afectan la infraestructura son los tiempos de permisos y similares. Según reporte del BID, van desde menos de 50 días a más de 350 días. Según el mismo reporte, hay sobrecostos en los proyectos que fluctúan entre el 90 hasta el 191% de sobrecostos. Según la propuesta del señor Patrick McLennan, por cada dólar invertido en diseño, 20 son invertidos en construcción y 60 son invertidos en la operación. Por esto se planteó su famosa curva de McLennan, que toma como clave el trabajo colaborativo BIM. Entonces, amigos, con esto pasamos al punto 2. En el punto 2 de la agenda vamos a ver la problemática de las obras públicas en infraestructura. Y para esto, como les dije al inicio, vamos a revisar este informe del BID, que igualmente es de dominio público, está en Internet. Lecciones de 4 décadas de conflicto en torno a proyectos de infraestructura en América Latina y el Caribe. Lo que yo les voy a decir claramente, amigos, es que este informe es sumamente potente, porque se han revisado, el BID se ha dado el trabajo de revisar 200 proyectos ejecutados en América Latina y el Caribe, y además ha hecho encuestas a 37 expertos importantes en el mundo. Entonces acá tenemos algunos resultados. Dice, proyectos en la base de datos. ¿Dónde es el país que se ha hecho menos? Un proyecto en Jamaica, y en Colombia se han hecho 31, en Brasil 28, en Perú 20. Eso es solamente para ver la cantidad de los proyectos, los 200 que les comento. Están proyectos en energía, en recursos, en transportes, etc. Y acá vamos a ver algunos resultados. Si ustedes ven rápidamente, planeamiento deficiente, ¿ok? No, una falta de consulta adecuada a las personas, falta de transparencia, corrupción. O sea, todos estos son los problemas que este informe ha sacado de 200 proyectos. Dice, precio del servicio de la infraestructura, una inadecuada distribución de los beneficios. Y así seguimos mirando y vamos viendo, ¿no? Daño en la reputación de las que intervienen, ¿ok? Después acá dice, retrasos en los proyectos en el 48%, sobrecostos en el 39%, pérdida de productividad 19%. Ahora, si se ven las fallas, ¿dónde se presentan las fallas? Fíjense, en factibilidad el 7%, en el planeamiento el 22%, en el diseño el 17%, en la construcción 24% y en la operación 30%. Ahora, de esta parte, yo después voy a hacer una gráfica que les voy a mostrar. Y así avanzamos un poquito más, pérdida de productividad 22%, ¿sí? Después acá vemos riesgos y manejo y gestión de conflictos, 58%. Innovación en las regulaciones. Y así como eso, entonces ustedes ven claramente todo lo que esto nos sirve, este informe que ha hecho el BID. Entonces la pregunta, este informe corresponde a América Latina y el Caribe, por lo tanto, entonces nuestro país teníamos que tomar estos resultados. Yo he tomado acá este gráfico que he hecho, lo que recuerdan ustedes bien, ¿no? En factibilidad 7, en planeamiento 22, en diseño en 17, en construcción 24. Y acá saco la curva acumulada. Entonces, si yo digo, ¿dónde se presenta hasta los problemas que generan los momentos de ocurrencia del conflicto? En la factibilidad, planeamiento y diseño. Y si yo eso lo sumo, lo comparo con lo que dice McLennan, ¿qué ocurre? Eso se presenta porque se hace el ciclo del diseño de manera convencional. Si aplicáramos BIM, se adelanta el tema de tener el expediente técnico, por lo tanto, evitamos los problemas del planeamiento y diseño que está acá. ¿Ok? Eso es lo primero que yo quiero que vean ustedes, amigos, y vamos a ver algunos gráficos más. Dice, el estatus final de proyectos con retrasos y orden de retrasos. De los encuestados, el 19% retrasa, dice que los retrasos llegan de 0 a 5 años. ¿Cómo es esto? Acá lo dice claramente, miren ustedes, bien. Gráfica 32, respuesta de la empresa y retardo del proyecto, todos los proyectos. Entonces, de 0 a 2 años, 48 dijeron que estaban retrasados. Entre 2 a 5, 41. Entonces, por esa razón que justamente si ustedes suman las dos, son ¿cuántos proyectos? Fíjense, 89, que han tenido retraso de 0 a 5 años. Y hay proyectos con 5 a 10 años de retraso, y hay proyectos 30 con mayor de 10 años de retraso. La pregunta, cuando se presentan estos retrasos, ¿quién pierde, amigos? El país. Y ya sabemos que es el impacto de la infraestructura. Entonces, ahora, ¿qué pasa con los proyectos de estatus de los proyectos? 17 cancelados.
pospuestos 34, en progreso 37 y operando 45. Entonces, fíjense, esto es importante. Ahora vamos a ver una parte final de lo que dice un poco este reporte del BID. Dice otra vez, una deficiente planificación aguas arriba y la falta de capacidad institucional fueron identificados como los principales factores que exacerban los conflictos. Investigaciones más profundas pueden probar estas presunciones y clarificar por qué esta planificación previa y temprana no está presente y los proyectos no están bien preparados y localizados en los lugares errados. Para concluir este trabajo, urgimos a todos los tomadores de decisiones a que amplíen y aumenten las inversiones para impedir o evitar proyectos planificados en forma deficiente. Otra vez entramos a la planificación deficiente, entonces los cuales conducen a conflictos. Nuestro llamado a la acción es para que los proyectos de infraestructura sean sostenibles y bien planificados. Los costos son altos, los impactos son reales y nuestras decisiones afectarán las generaciones futuras. Tomemos las decisiones correctas. Entonces, con estos aspectos, ustedes como ven, amigos, ya comenzamos a ver, oye, tenemos que hacer algo con la infraestructura. Tenemos que hacer algo, porque si no hacemos, nuestra situación, por la brecha que tenemos, va a aumentar.